Estamos dando comienzo al episodio número 8. Tuvimos un episodio número 7 con muchísimas repercusiones. Realmente ha generado interés toda la propuesta suya, que es más que interesante y es un camino posible para salir de este enredo a mediano y largo plazo. Pero bueno, como usted bien aclaró, haría falta un verdadero gobierno nacional que con muchísima fuerza, con muchísimo poder, lo cual la realidad de hoy no se vislumbra la posibilidad de que ello ocurra, pero bueno, de todos modos creo que está bien que planteemos un plan alternativo o un modelo posible para el desarrollo nacional. Sí, sí. Bueno, en este episodio número 8 vamos a retomar toda esta cuestión didáctica, introductoria que hemos iniciado, y hemos hablado de la moneda, pero hay un actor fundamental en esta cuestión financiera, que son los bancos. Un actor ineludible, que es el que introduce la moneda y con el cual se articula la economía financiera con la economía real, ¿verdad? Exacto. Pero sería un poco hacer un raconto, contar cuál es la naturaleza de la función de los bancos y avanzar un poco en eso. ¿Le parece, don Héctor? De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, Santiago, hacemos así, porque nosotros es la secuencia lógica. Hemos hablado del dinero, pero ¿quién maneja el dinero? Desde el punto de vista de su circulación en la economía. Fundamentalmente los bancos, las entidades financieras en general, pero los bancos. Entonces, claro, surge una pregunta fundamental, siempre en sentido informal, no académico, ¿no? ¿Qué es un banco? Si yo pongo una comparación apta para todo público, digo, si uno va a un negocio, ¿cuál es la lógica de cualquier negocio? Un comerciante, no sé, pongamos un ejemplo muy elemental, una zapatería. Un comerciante compra por un lado zapatos a proveedores, a fabricantes, y los vende al público, que hace una intermediación comercial. Ahora bien, su mercadería es los zapatos. Ahora, ¿cuál es la mercadería del banco? El dinero. Pero ahí viene un tema muy importante. Uno si lo mira así rápidamente, dice, bueno, el banco es un negocio, es un comercio, un intermediario que compra dinero por un lado y lo vende por otro. Pero no, ahí hay una diferencia fundamental. El banco no compra dinero, lo alquila. Es decir, el depositante lleva su dinero al banco, y por ese dinero, si queda en la caja de ahorro, no rinde, pero si lo pone en un plazo fijo, lo pone en cualquier colocación financiera, le rinde una tasa de interés, que se llama tasa de interés pasiva, es decir, la tasa que el banco le paga al depositante. Vos, por ejemplo, vos, yo, cualquiera que tenga un plazo fijo. En ese caso estás remunerando el alquiler del dinero que uno le dejó en depósito al banco. Y por otro lado, el banco vende o a su vez presta ese dinero a través de préstamos de distintos tipos a personas o empresas. Esa es la función básica de un banco, intermediar entre depósitos y préstamos. Obtiene el dinero por un lado del depositante y lo coloca como préstamo en otro. Pero con una aclaración muy importante que ha sido motivo de controversias muy profundas, pero que nunca toman estado público porque eso no conviene al sistema bancario en general. ¿Por qué el banco se apropia del dinero alquilado? Porque uno dice, perfecto, el banco tiene su derecho a decir, tomo dinero depositado por un lado y lo presto por otro. Pero en el ínterin, en el pasaje, en el transcurso, el dinero es del banco. Y para decirlo claramente, el banco hace lo que quiere con ese dinero. Entonces se ha presentado, pero eso está fuera del debate, pero es importante resaltarlo, que ahí aparece un detalle importantísimo, que es ese. El banco se apropia del dinero, es decir, lo usa como propio, corre un riesgo desde ya. Y por eso le obliga el Estado que lo supervisa a tener un encaje
que es aproximadamente un 20%, un 18 o 20%. Un encaje sería un dinero que va a retener... Que retiene el Banco Central, que le retiene al banco, porque hay un riesgo de por medio, ¿verdad? Y entonces... Por los depósitos tomados. Por los depósitos tomados, claro. Si el banco le va mal, es como un seguro de caución. El Banco Central, como supervisor de banco, le retiene un 20%. Pero aún así, ese 80% que tiene el banco lo presta. Entonces ahí ya se va complicando la cosa. Primero y principal, la función de intermediación del banco es bastante indirecta, porque el banco, una vez que toma ese dinero, lo utiliza para distintas operaciones. Puede comprar títulos públicos, puede prestarlo a empresas, puede prestarlo a individuos para vivienda, puede prestarlo a corto plazo a negocios, puede prestarlo a largo plazo para inversiones, etc. Puede darle distintos destinos con distinta tasa de interés. Quiere decir que la renta del banco va a ser la diferencia entre entre el interés que gana por el préstamo y el interés que paga el depositante por el dinero obtenido. Hasta ahí va bien. Lo que es discutible es cuál es el grado de apropiación del banco. ¿Por qué? Porque ocurre que ese dinero, estrictamente hablando, el banco lo multiplica, porque no lo presta una sola vez, lo presta más de una vez. Esto es lo que se llama el tema del multiplicador bancario. Lo que los bancos prestan es más de lo que tienen como depósito. Estaría creando dinero de alguna forma. Creando dinero, claro, eso es exactamente todo. Los bancos tienen una función que, aparte de intermediación, es la creación de dinero. Ellos crean dinero secundario. Por eso ya hay un problema con eso, porque todo el mundo se rasga la vestidura del Banco Central, que emite más o menos dinero, que eso provoca inflación, pero nadie dice media palabra que los bancos también emiten dinero. ¿Por qué? Por el multiplicador bancario. Porque esto está estudiado, es de texto del secundario, y ni hablar en la universidad, en las facultades económicas, ¿no? ¿Qué ocurre? El dinero generalmente circula por cuenta, por vía contable, no físicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene una cuestión que viene desde la historia de los bancos, que si querés te la resumo apretadamente, pero es de texto. Hay muchos videos muy didácticos al respecto que lo sugiero, porque son más de uno. ¿Cómo se originan los bancos modernos? En la Baja Edad Media, fundamentalmente de siglos XV, XVI, en la época justamente los mercaderes y financistas florentinos y venecianos y genoveses fueron los que dieron lugar a los bancos modernos. También se desarrolló en el norte de Europa con la Liga Hanseática, es decir, los lugares que tenían comercio, y sobre todo comercio internacional, donde surgieron primero los cambistas. A los financistas de hoy se los conocía normalmente con el nombre de cambistas, porque no nos olvidemos que cuando el dinero reemplaza al trueque, lo reemplaza según una moneda local de cada pueblo. Pero cuando empieza el comercio internacional, cuando las ciudades, por ejemplo, italianas, fundamentalmente Venecia y Génova, empiezan a establecer un comercio internacional en el Medio Oriente y incluso con toda la cadena de la ruta de la seda que llegaba hasta la China, es decir, cuando se produce, no se produce, ya existía, pero cuando se desarrolla el capitalismo comercial moderno, ¿no? ¿Qué ocurre? Se produce el tema práctico de que cada país manejaba su propia moneda. Entonces aparecían los cambistas que tenían que establecer una relación de valor entre esas monedas, ¿no? Porque aparecía alguien que traía una moneda del Medio Oriente y tenía en la Italia del Renacimiento se usaba otra. No voy a extenderme sobre esto porque si no, no terminaríamos más de hacerlo. Pero a raíz de eso,
aparece el rol de los bancos modernos, que por un lado está dado por el cambista de dinero. Por eso la relación del banco siempre tiene mucha relación la política monetaria con la política cambiaria. Es decir, cuánto vale el dinero en relación con otras monedas, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que los bancos se producen, se generan por la necesidad de intermediación del dinero. El mecanismo es muy conocido y muy citado. La gente que tenía esos valores los dejaba en depósito seguro a un cambista, a un protobanco, ¿no? Para poner un ejemplo, los Medici en Florencia, que empezaron con ese negocio local, no fueron los únicos desde ya. El cambista retenía el dinero y le entregaba un recibo. El recibo era el billete de banco. Entonces yo, vos eras un banco, ¿no? Yo te entregaba monedas de algún origen, normalmente, bueno, monedas locales, ¿no? Y vos me dabas un billete de garantía, que actuaba como recibo. Y ese billete de banco podía circular, podía endosarse, para que la gente no estuviese trasladando el dinero, que en ese momento era dinero en moneda, era dinero fundamentalmente en moneda acuñada. Ese es el origen de los billetes de banco y ese es el origen de la función bancaria. ¿Por qué? Porque entonces los comerciantes y las personas no se trasladaban con una bolsa de dinero que estaban expuestas a perderlo, a que se lo robasen, a manipular bolsas de dinero, de monedas, ¿no? De ahí surgen los billetes de banco. O letras cambiarias. La letra de cambio se origina a principios del siglo XVI, efectivamente, fue una nota, se llamaba letra de cambio, ¿por qué? Porque podía ser utilizada a distancia, básicamente es el pagaré, ¿no? El pagaré, pero con la opción de que la letra de cambio puede utilizarse internacionalmente. Pero a ver, para no perder el hilo, porque quiero ir al nudo de la cuestión. ¿Qué ocurre? Llega un momento en que el banco tiene su respaldo en moneda, pero como es sabido, todos los clientes no lo venían a retirar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? El banco, cuando emitía billetes, ¿no? Cuando emitía dinero o cuando prestaba dinero, se atenía a lo que tenía en encaje, el encaje de monedas. Pero los cambistas, los banqueros, descubrieron rápidamente que no toda la gente le retiraba el dinero inmediatamente. Entonces, ellos emitían más billetes de banco que los que tenían respaldados. Es decir, eso es lo que se llama el multiplicador bancario. Los bancos prestan más dinero del que reciben. Ojo que esto es una diferencia fundamental. Todo comerciante no puede vender más de lo que tiene. En cambio el banco sí. El banco puede prestar más de lo que recibe. Sí, decime. En el siglo XVI y XVII, de alguna forma era un fraude, porque si iban todos los depositantes a retirar, él no iba a tener el Ahí dinero. es donde se producía la llamada bancarrota. Es que la palabra bancarrota viene porque los cambistas tenían una mesa con la exposición de las monedas, ¿no? Custodiada porque no nadie manoteara nada, ¿no? Pero tenían sus monedas. Entonces ellos estaban obligados a devolver las monedas. Pero rápidamente se percataron que la gente que depositaba su dinero normalmente no lo retiraba en forma inmediata, lo mantenía en depósito a cuidado de ellos, por lo cual ellos le cobraban un derecho, como ahora una caja de seguridad, ¿verdad? Con ese respaldo le daban un billete de banco, pero a su vez ellos, como tenían dinero, como había comerciantes que necesitaban dinero o personas que lo necesitaban, ellos le emitían billetes de banco sin la debida contraprestación. Por eso existe lo que se llama el multiplicador bancario. Los bancos prestan más dinero del que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero a su vez vuelve al banco de alguna manera o vuelve a algún banco.
Ejemplo, yo vendo una casa, te vendo a vos una casa y entonces el pago, ¿yo qué hago? No lo tengo encima, yo voy y lo hago circular en un banco, sea porque lo deposito, porque pago a otra persona, etc. Así que eso, el dinero recibido de un banco o pagado a través de un banco, siempre en el circuito va a parar a otro banco. Y ese circuito permanente hace que la relación entre el dinero que existe realmente respaldado por reservas y el dinero circulante siempre sea un múltiplo, que en este momento no sé si anda en relación 3:5:1. O sea, hay 5 veces más dinero de que realmente está respaldado. Y si toda la gente se presentara y se presenta en un banco a reclamarle quiero mi dinero ya, el banco no podría responderlo. Ahora hay un mecanismo a través del encaje bancario que sí se puede hacer. No sé si vos querías... Con estas piruetas bancarias, digamos en estos 4 o 5 siglos, debe haber gente que se ha hecho multimillonaria sin trabajar, solamente dibujando, haciendo papelitos. Bueno, pues claro, esa es la esencia del negocio bancario. Por eso yo empecé aclarando 2, 3 características fundamentales. Primero, que el banco es un intermediario del dinero. La mercadería que maneja el banco es el dinero. Pero no solamente la intermediación entre el depositante y aquel a quien le presto, el prestatario, sino también que yo, al obtener ese dinero, yo banco me apropio del dinero. No lo uso en función del dinero del depositante, sino lo uso como propio. Corro un riesgo. Ahora, en la edad moderna, los bancos centrales establecen un encaje para tener una cobertura. Pero una cobertura porque el garante de última instancia es el Banco Central. Pero en definitiva el que corre el riesgo es el banco y por eso hemos visto a lo largo de toda nuestra vida bancos que quiebran. ¿Por qué? Porque sobregiran, porque emiten más dinero del que tienen de respaldo. Y tema muy importante en esto, ojo que esa es la esencia del negocio bancario, crear dinero. Una consulta, esta creación de dinero ficticia, que imagino que en cada país los controles deben ser bien diversos de los bancos centrales respecto de su... Es una función permanente. La superintendencia de bancos tiene que justamente controlar eso para que los bancos tengan la debida solvencia. Bueno, hay 2 conceptos técnicos, liquidez y solvencia. Liquidez quiere decir todo el dinero rápido que tienen que tener para atender a sus negocios diarios, ¿no? Al movimiento cotidiano de los bancos. La solvencia es la garantía final de que el banco tiene suficiente respaldo como para responder a sus obligaciones. Pero si se diese el caso de que todos los clientes se presentasen al banco y le reclamasen al mismo tiempo la devolución de su depósito, el banco no lo tendría. ¿Por qué? Porque eso lo fue prestando. Y lo fue prestando más de una vez. Sobreprestó. Ahora, ¿esto puede tener algún efecto inflacionario de alguna manera? Sí, directo, claro. Así como se censura que si el Banco Central emite dinero más allá de lo necesario, que hemos hablado de ese tema, también los bancos pueden prestar más de lo necesario. Y así es como se han originado muchas crisis bancarias, por sobregirar crédito. Quiere decir, un banco que prestó demasiado en relación a sus depósitos y que después, sobre todo por las variaciones de las tasas de interés, clientes de ellos que han recibido préstamos, sobre todo préstamos fáciles, clavan al banco, es decir, le dejan de pagar al banco. Entonces el banco tiene que absorber esa pérdida a costa de su patrimonio. Es un tema complejo, yo lo quería llevar a términos más simples en el sentido de que primero queden claro que la función de intermediación de los bancos tiene por lo menos 3 características principales, porque todas las cosas tienen que ser 3. La primera es su función de intermediación, es decir, el banco es un negocio, un comercio que intermedia una mercadería que se llama dinero.
Segundo, que esa mercadería que intermedia el banco en su intermediación se la apropia, porque durante la gestión él puede ganar más o menos de lo que le paga al tenedor del depósito. ¿Me explico? Y además, el hecho fundamental, que el banco presta más dinero del que recibe en depósito por esta garantía del multiplicador bancario. Con lo cual es el único tipo de negocio donde yo vendo o alquilo más de lo que tengo. ¿Cómo ha sido, cómo la juzgaría usted a la actuación de los bancos en este negocio financiero? ¿Cómo lo juzgaría particularmente en la Argentina? Primero, el negocio de los bancos es legítimo. Lo que pasa es que hay que entender cuál es el negocio de los bancos. El hombre corriente normalmente no entiende esto, que es importante. Sobre todo esto de que los bancos emiten dinero y que los bancos prestan más dinero del que tienen. O sea, existiría un riesgo bancario y consecuentemente el problema que se presenta es en qué ponen ese dinero los bancos. Porque en este momento en la Argentina está habiendo un problema gravísimo, que es que la mayoría de los bancos están empapelados con títulos públicos, porque la mayoría de la plata que recibieron varía según los bancos, pero se ha estimado que hasta el 60% o más, ahora no tengo datos acá estadísticos a mano, pero que se estima que yo creo que alrededor de un 60% del dinero que se recibió en depósito, el dinero que cualquiera de nosotros hemos depositado en bancos y que los bancos a su vez utilizan para prestar, pero el 60% está prestado al Estado. Y el Estado no puede pagar, claro. El Estado está en un nivel de insolvencia gravísimo, por eso renueva continuamente la deuda. Y este es el problema de la discrecionalidad bancaria. O sea, vos llevas tu dinero al banco y te quedás tranquilo de que cualquier cosa recibís tu dinero. Pero si se produjera por un hecho real o por una psicosis colectiva el hecho de que la gente desconfía y quiere retirar su dinero del banco, el banco no estaría en condiciones de poder devolver ese dinero. Por eso existe el sistema de encaje fraccionario, ¿no? Por el cual todo banco tiene que depositar aproximadamente una quinta parte de lo que recibe en depósito, dejarlo inmovilizado en el Banco Central como garantía. Y el Banco Central es el garante de última instancia. Por eso lo peligroso del argumento, caso presidente Milei, de que no haya Banco Central, porque entonces no hay prestamista de última instancia. Quiere decir que cada uno se tiene que atener al riesgo de que en el banco que metió la plata, si le va mal al banco, él pierde su dinero y chau, no lo compensa a nadie. Toda la banca minorista se transformaría en pequeños bancos centrales. Porque no habría Banco Central. Claro, pero me refiero en el sentido de prestar a discreción, de generar moneda. Sí, hay toda una controversia en esto, incluso hay una variante que es Banca Simon que propone eso, pero lo fundamental es esto. Hay una característica del banco. El banco presta más mercadería, dinero, de la que tiene. Ese privilegio no lo tiene ningún otro negocio. Nadie puede vender más de lo que tiene. El banco sí, y no vende, sino que alquila. Entonces ya por definición, el banco es un negocio que gana un múltiplo de lo que recibe. Por definición, porque puede crear dinero. Y hoy por hoy le está prestando a través del ELIC y pases pasivos al Estado Nacional, al Banco Central. Sí, en efecto, y con títulos de la tesorería también. Es válido eso. Un banco puede, así como puede colocar dinero los hay en fondos de inversión, en acciones, en títulos públicos. Las acciones se llaman títulos de renta variable porque dependen de la tasa de ganancia que dé la empresa. Los títulos públicos se llaman títulos de renta fija porque generalmente dan un interés fijo, ahora indexado. Pero
sin complicarla mucho, la idea que me parece importante señalar para que se entienda es que los bancos cumplen una función de intermediación del dinero que va más allá de la mera intermediación, porque el banco se apropia de ese dinero en la práctica y lo utiliza, digamos así, lo utiliza como quiere. Uno tiene que tener la confianza de que el banco es serio y lo utiliza correctamente, pero todos los días en todo el mundo hay problemas de bancarios por gente que hizo malos préstamos, sobre todo por corrupción, como ha ocurrido en la Argentina. Bancos que hicieron préstamos a empresas vinculadas, insolventes, que después clavaron al banco y por ende el que tuvo que hacerse responsable fue el banco o pedir un salvataje al Banco Central. Con lo cual quiere decir que el sistema bancario tiene un gran subsidio del Estado, del cual nadie habla, porque todo el mundo se rasga la vestidura de los subsidios, de que hay que bajar los subsidios y todo. Pero ojo porque, en mi opinión, el sistema bancario actúa también bajo un gran subsidio y además bajo un gran privilegio, el privilegio de crear moneda, de prestar más dinero del que recibe. Insisto, ninguna empresa puede vender o manejar o alquilar más de lo que tiene. Un banco sí lo puede hacer. Esto es una característica muy importante porque esa es la característica, o también podríamos decir la trampa, del encaje fraccionario. El privilegio que tiene un intermediario de dinero en poder prestar más dinero del que recibe. Lo cual significa un privilegio que no tiene ningún otro comerciante. Por eso la esencia del negocio bancario es prestar más de lo que se recibe. Esa es la ecuación. Habría mucho para decirlo, pero la gente conviene se grave este tema del encaje fraccionario. Los bancos en realidad no tendrían que prestar más dinero del que reciben. Punto. Es decir, yo recibo 100 millones de pesos de un montón y eso lo tengo que prestar bajo las debidas, digamos, seguridades, garantías. Pero, ¿qué ocurre? Si yo recibo 100, pero estoy prestando un múltiplo y puedo prestar, no sé si el multiplicador bancario, no quiero macanear ahora porque no tengo las cifras, si el multiplicador bancario, hay que tomar una ecuación con la base monetaria, si el multiplicador bancario ahora está en la Argentina entre 3 y 5 veces. No quiero, pero de todas maneras es un múltiplo, porque ya te digo, la esencia es que el banco, por definición, desde los cambistas de la Edad Media, tiene esa ventaja de que le depositan dinero, pero no todos van a retirar el dinero al mismo tiempo. Entonces el banco aprovecha esa inmovilización del dinero para prestarlo. Y generalmente hay un problema que es el descalce. El depositante puede depositar a muy corto plazo, como cuando vos pones un plazo fijo a 30, 60, 90 días. Ahora ni siquiera es rentable esto porque están bajando las tasas, ¿no? Pero pongamos, lo depositas a interés, una tasa pasiva que te da el banco. Y el banco eso lo presta, pero lo presta a más largo plazo. Ahí es donde se llama el descalce. Él tiene créditos dados que se le van a devolver a mediano plazo, mientras que el dinero que tiene de los depositantes se lo pueden reclamar a corto plazo. Por eso en momentos de crisis, cuando la gente empieza a retirar dinero porque quiere invertirlo en algo o quiere comprar dólares o algo así, los bancos se ven en el brete de tener que responder a eso. Pero la esencia es que los bancos, como este negocio ya se lo conocen de memoria y justamente es el de más lucrativo, ellos lo colocan con una altísima rentabilidad. Y la altísima rentabilidad que tienen en este momento en la Argentina los bancos, ¿quién se lo da? El principal cliente de los bancos, que es el Estado argentino. Y peor todavía, el Banco Central,
que es lo que hablábamos, que yo muchas veces cité al doctor Coteli, un experto financiero, que cuando decía, esto es un absurdo, el Banco Central es el emisor de dinero, puede cobrar intereses, pero nunca tiene que pagar intereses. Y en la Argentina tenemos un Banco Central endeudado por más de 33 billones de pesos en pases pasivos, pagando intereses, cuando es el dueño del dinero. Entonces se da el absurdo de que el banco crea dinero, lo coloca a altas tasas de interés, esas altas tasas de interés son subsidiadas por el Estado, porque cuando vos Estado pagás una tasa que es la más alta del mundo, estás subsidiando al que te lo presta, ¿no? Claro. Y a su vez está corriendo un riesgo todo el sistema financiero. Cierro con esto. Es un problema complejo, no sé si lo expliqué bien. El sentido es que la gente interprete o entienda cómo es la esencia del negocio bancario. Esto sí es importante. Cómo los bancos no trabajan como una empresa común. Trabajan intermediando dinero y prestando más dinero del que tienen. Claro. Bueno, don Héctor, le agradezco este capítulo. Vamos a seguir avanzando porque es un drama que realmente los bancos hagan un negocio financiero prestándole al Estado Nacional, haciendo un gran negocio, de espaldas a la gente que no tiene crédito para la industria. Es relativo, en esto no hay propiamente un juicio de valor sobre el comportamiento de los bancos, es legítimo de los bancos y es legal y es legítimo de los bancos, pero el cuestionamiento está en este mecanismo de encaje fraccionario que da al sistema bancario el privilegio de prestar más de lo que se recibe. Y con el agravante que la mayoría de ese dinero hoy en la Argentina está prestada al Estado. Exacto. Para sostener la deuda del Banco Central y del Tesoro. Con lo cual quiere decir que en definitiva el gran negocio es prestarle al Estado. Exacto, es decir, en este episodio 8 vimos, digamos, de la naturaleza de los bancos y la actividad propia de los bancos. Pero vamos a seguir avanzando en episodios venideros sobre la problemática propia de Argentina, los bancos en la Argentina, en esta situación sui generis o extraña, en la cual le prestan al Estado y hacen un negocio del cual la gente no recibe nada. Esto último es una patología, es una derivación malsana todavía del negocio bancario, ¿no? O sea, no solamente prestar más de lo que se tiene, sino el negocio de prestarle al Estado. Eso son contratistas del Estado. Es decir, tanto se habla del Estado que con prodigalidad contrata, pero ¿qué es peor? ¿Contratar obra pública o contratar deuda pública? Es un tema complejo. El tema, pienso, está vinculado al tema central que trataremos en otro momento, ¿no? Que es el tema del crédito, porque los bancos manejan el crédito. Entonces hay que entender, así como hay que entender qué es un banco, hay que entender qué es el crédito. No sé, hasta estupendo, ahí llegamos. Héctor. Bueno, hemos hablado de dinero, empezamos a hablar de banco, ya vamos a llegar al crédito. Y a estas patologías financieras y bancarias que padecemos concretamente. Héctor, gracias, nos estamos viendo la semana que viene. Al contrario, Santiago, gracias por tu entrevista. Gracias.